Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Con la parte de la familiarización. Recapitulando los datos que tenían que hacer en la tarea primera de familiarización, eran los datos generales, quién escribió el libro, a quiénes se lo escribió, dónde estaba ubicado, ¿verdad? Los personajes, quiénes eran, qué personas aparecen en el libro. Número 3, la historia general del pasaje. Es ahí, en esa historia general del pasaje, donde se encuentra la melodía de la carta, del libro, ¿verdad? La línea de pensamiento. ¿Cuál es la historia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y finalmente hablamos de las palabras claves. ¿Cuáles eran las palabras claves del texto? Ustedes ya escogieron. Alguien me preguntó que si la familiarización se hacía del pasaje que escogieron para predicar. Los datos generales sí. Los personajes son de toda la carta, y los datos generales. La historia del pasaje es de toda la carta, pero las palabras claves son del texto que van a predicar, ¿verdad? Es ahí donde van a utilizar las palabras claves. Ahorita veremos otros puntos de la observación, que es parte de la familiarización. ¿Y cuáles son? Primero, el lenguaje figurado. Existe en la Biblia lo que es el lenguaje figurado. ¿Qué significa el lenguaje figurado? Un ejemplo, cuando dice que somos un cuerpo, ese es un lenguaje figurado, ¿verdad? Obviamente no somos un cuerpo físico. Está utilizando una imagen para poder mostrarnos la realidad, diciendo una cosa, mostrándonos otra. Entonces no, utiliza un lenguaje figurado, y podemos identificar, puede que exista lenguaje figurado en nuestro texto, puede que no. En las cartas el lenguaje figurado es mínimo, ¿verdad? Un ejemplo, en los libros proféticos el lenguaje figurado es muchísimo. En los libros apocalípticos el lenguaje figurado es muchísimo. Entonces es muy importante y varía de acuerdo a la literatura. Entonces en los lenguajes figurados hay símiles, hay analogías, ¿verdad? Hay metonimia, hay eufemismos, hay antropomorfismos, diferentes tipos de lenguaje figurado. Un ejemplo, y no los vamos a tocar cada uno de ellos, pero un antropomorfismo es dar una imagen de física o humana a algo que es espiritual. Un ejemplo, las manos de Dios, ¿no? O la espalda de Dios, los pies del Señor, hablando de Dios. O sea, es una manera, o Él los lleva en sus brazos, ¿verdad? Eso es un antropomorfismo. Él está usando una figura humana para poder explicar algo espiritual. La idea es que nosotros podamos entender. Entonces, hay diferente lenguaje figurado y ustedes deben de identificarlo dentro del texto si su texto tuviera un lenguaje figurado. El siguiente son conceptos repetidos. De pronto, en un pasaje hay conceptos repetidos, ¿verdad? Pablo o el escritor está repitiendo una idea constantemente. Y eso nos da una imagen. ¿Por qué lo repite tanto? ¿Por qué repite tanto el mismo concepto? Porque quiere hacer un énfasis. Porque quiere que haya y exista un énfasis muy importante en este punto. Siguiente, identificar verbos y tiempos. Aquí necesito que ustedes regresen a sus clases de gramática española, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en español. Lo ideal en un momento, en un futuro, si Dios les permite, es un día poder hacerlo en el griego. Y es importante porque en el griego hay verbos que en español se traducen en sustantivos. Porque no existe una palabra en español verbal que pueda mostrar la imagen, ¿verdad? Esto es algo común. Un ejemplo, compasión. La palabra compasión es un sustantivo, ¿verdad? O puede ser un adjetivo, pero es un sustantivo, compasión, ¿verdad? Pero yo no puedo conjugar compasión. Yo compasión, tu compasión, para nosotros no es un verbo, pero en el griego sí es un verbo,
la compasión. Y es por eso en algunas, como la Reina Valera, lo traduce movidos a compasión, porque es un verbo. Entonces, pero bueno, en su pasaje ustedes van a identificar tiempos verbales, ¿verdad? Van a identificar tiempos verbales. Un ejemplo, vamos a buscar en Filipenses, que es la carta que estamos estudiando, y vamos a ver un pasaje y podemos tal vez identificar un tiempo verbal. Ok, Filipenses, perdón, estoy en Efesios, vamos a ver. Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Bueno, a simple vista los verbos que aparecen son: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo. Aquí hay un verbo. Identificamos ese verbo, ¿verdad? Lo podemos identificar. El verbo es amor. ¿En qué tiempo verbal está? Está en presente, ¿verdad? ¿En qué persona está? En primera persona, porque es yo amo, ¿verdad? Yo amo. Y eso significa que Pablo, en ese momento en el que escribió la carta, era el sentimiento que él estaba llevando hacia ellos. ¿Cuál es el número? Es singular, está hablando en singular. Y el género, pues obviamente no lo podemos identificar hasta ver la morfología de la palabra, ¿no? Si es femenino o masculino. Pero por lo menos podemos ver el verbo es amor, la persona es primera persona, ¿verdad? Singular, y es lo que podemos ver. Siguiente. Dice que amo y extraño mucho. Aquí vemos el otro verbo, es extrañar. El otro verbo es extrañar, ¿verdad? Y está igual en primera persona, singular. Dice luego, ustedes que son mi alegría. Aquí está otro verbo, son, ser o estar. Ser o estar, ¿verdad? Bueno, ser es en nosotros, ¿no? Perdón, en griego es ser o estar, igual en inglés, pero es ser, el verbo ser. Es un verbo importante y en el griego se repite muchísimo ese verbo, ¿verdad? Eimi es el verbo. Pero, y significa igual que en inglés, ser o estar. Pero aquí dice que ustedes son mi alegría. ¿En qué persona es? Segunda persona. ¿Qué número es? Es plural, ¿verdad? Ustedes son mi alegría. Entonces ahí encontramos otro verbo, y mi corona. Hay un cuarto verbo, manténganse así firmes en el Señor. El cuarto verbo es manténganse. Igual es el mismo número y la misma persona que el verbo ser, mantenerse. Entonces encontramos cuatro verbos: amor, extrañar, ser y mantener. Entonces, identificar los verbos me va a ayudar a hacer más adelante un bosquejo, y eso lo veremos en la siguiente clase. Pero por ahora lo ideal es poder identificar los verbos. En gramática española y en cualquier idioma o lengua, los verbos son la parte más importante de la gramática, ¿verdad? Es la acción o las acciones, entonces es vitalmente importante.